Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En esta noche voy a presentarles una entrevista que hice con un ex miembro de la Luz del Mundo que tiene más de 40 años en la secta, que se llama Hernan. Él nos va a platicar cuál fue su experiencia y unas cosas muy interesantes perteneciendo a la historia de Aarón Joaquín, el primer apóstol de la secta de la Luz del Mundo. Pero tuve que distorsionar su voz porque él quería que distorsionara su voz. Como siempre, muchos de los miembros de la Luz del Mundo o ex miembros de la Luz del Mundo no quieren dar su identidad. Y eso obviamente, pues ahora sabemos por qué. Porque donde quiera, cada vez que sale una persona, los andan persiguiendo. Oh, ya sabemos quién eres. Oh, tú eres de esta persona. O tú eres hijo de este. Y no tiene nada que ver con teología o con la Biblia. Solamente tiene que ver con tácticas que son muy comunes entre las sectas y organizaciones criminales. Bueno, como les dije, entonces he distorsionado su voz, pero es muy interesante, todo se le entiende y creo que se les va a hacer muy interesante lo que nos dice el hermano Hernan. Y el hermano Hernan ahora es un cristiano, por eso le llamo hermano. Ok amigos, con eso les presento todo esto, Dios les bendiga. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En esta tarde quiero compartir con ustedes una persona que se llama Hernan, que tiene mucha información muy interesante sobre la secta de la Luz del Mundo. Estábamos platicando esta tarde y compartió mucha información que tiene que ver con la historia de la secta de la Luz del Mundo y con el fundador Aarón Joaquín González. Entonces, Hernan, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias a Luis Carlos Reyes por invitarme a tu programa y a tu audiencia también por darnos la oportunidad de hablar un poquito contigo. Muchas gracias. Amén, Dios te bendiga, gracias por tu tiempo. Quisiera grabar y quisiera escucharte lo que me estabas compartiendo esta tarde, porque se me hizo muy interesante. Así que te quisiera dar el micrófono y si quieres comenzar con cualquier cosa que quieras decir, está bien conmigo. Adelante. Ok, muy bien. Sí, pues primeramente quiero dejar a todos saber de que participé 45 años en la secta La Luz del Mundo, nacido e instruido en esta secta, y lo digo con toda libertad de que es una secta, no es una iglesia, ya que el hecho de que puedan obtener un registro como organización religiosa no quiere decir de que el registro de parte del gobierno convierte a una organización en algo religioso o en una iglesia, sino que la estructura, como la doctrina de la misma, es la que interpreta lo que es. En este caso, la Luz del Mundo es una secta. Primeramente porque tienen un líder que está sobre todo y sobre todos aquí en la tierra. Cuando todos los que somos cristianos y sabemos del cristianismo, entendemos que sobre la tierra, bajo la tierra, arriba de la tierra, solo hay un nombre sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Amen. Entonces, me gustaría compartir un poco lo que he escudriñado, lo que he estudiado, lo que he investigado, que era por parte a lo que yo pertenecía, que es la secta La Luz del Mundo. Y he descubierto de que pues hay dos enemigos muy grandes de esta secta, que es su propia doctrina y su propia historia. Para que toda la audiencia entienda un poco más amplio de lo que voy a hablar, quiero que mantengan en mente algo muy importante que se nos ha enseñado en la secta La Luz del Mundo. Se nos ha enseñado de que solo la iglesia La Luz del Mundo tiene la verdad, y tiene la verdad al 100%. Y que afuera de la iglesia La Luz del Mundo no hay salvación, porque aunque tengan una doctrina que sea muy parecida a lo de los apóstoles, aunque tenga el 1% o 0.01% de una mentira, con eso destruye el resto de la verdad de esa organización. Así nos enseñaron los líderes de la secta La Luz del Mundo. Lo más triste para ellos es que la secta La Luz del Mundo no solo tiene el 0.1% de engaño, sino que tiene el 99% de engaño.
Y quizás en algunas tradiciones que tengan, es posible que tengan unas buenas costumbres, como cualquier otra organización, pero la estructura no puede ser más maquiavélica y diabólica que cualquier otra secta o culto que está en contra de Dios. Comenzando por su fundador, Eusebio Joaquín, o Aarón Joaquín, entre comillas, como le cambiaron el nombre Saulo y Silas cuando lo bautizaron. Comenzando por él, la doctrina que el apóstol Pablo predicó a los gentiles fue una doctrina pura, sana, revelada y instruida por el mismo Cristo al apóstol Pablo. Como todos sabemos, el Señor Jesucristo tenía algo muy singular respecto a lo que él enseñaba. Se rodeó de hombres que eran muy buenos escritores, y la razón por la que él traía escritores es porque él quería que su historia permaneciera por los siglos, aunque fuera en un papel. Para él fue muy importante dejar la historia y los hechos que trascendieran de generación en generación. Eso nos da una pauta muy importante, ya que cuando el apóstol Pablo se le presenta al Señor Jesucristo para elegirlo como apóstol y representante de él para los gentiles como para las demás personas, siempre tuvo testigos. Y el apóstol Pablo, cuando quedó ciego y cayó en tierra, andaban 2 personas con él que fueron testigos del suceso que pasó ese día. Y esas personas corroboraron la historia que fue verídica del acontecimiento más sublime que le pudo pasar al apóstol Pablo. Pero ahora, entrando a la historia y el fundamento de la secta La Luz del Mundo, pasa algo muy chistoso, de que ellos comenzaron a hacer las cosas al revés. Comenzaron a negar que cualquier otra persona podía ser partícipe de un evento tan trascendental como es el llamado de un apóstol verdadero. Como nos podemos recordar a los que nos enseñaron desde pequeños en la secta La Luz del Mundo, cómo fue el llamamiento de Aarón Joaquín. El llamamiento de Aarón Joaquín tiene 2 versiones. Una versión por Julián Zamora y la otra versión por José Chávez. Las únicas 2 versiones oficiales aceptadas por Samuel Joaquín, por Aarón Joaquín y por un poco de tiempo por Nazón Joaquín, porque él fue el que las quiso cancelar y destruir, porque no le convenía. Hernán, en esas narraciones narra de que estaba él acostado en la cama con Elisa Joaquín, y en una de las versiones dice que vio un ladrillito que se movía de una pared, que le señalaba una mano y que le decía que él era Aarón y su nombre sería notorio por todo el mundo. En la otra versión dice que vio que se abrió el techo de su casa y todas las constelaciones se comenzaron a formar en su nombre y una mano que le decía que él era Aarón. Si te pones a pensar, en las 2 narraciones no menciona absolutamente de que se le presentó Cristo para llamarlo al apostolado. Esa es lo número 1 en lo que ellos ya están errando. Lo número 2, estaba su mujer al lado de él y dice que él lo escuchaba como estruendos de muchas corrientes de agua y de rayos, que cuando se abría el techo, pero su mujer no oyó ni vio absolutamente nada. Y la versión que nos cuentan a nosotros es que nadie más puede escuchar ni ver el llamado de Jesucristo a sus hombres. Pero ahí mismo ellos se están contradiciendo con el llamado del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo 2 testigos que estuvieron con él cuando el Señor Jesucristo le llamó. Simplemente ahí, en el llamado, ya están ellos aceptando de que no fue Cristo que lo llamó, sino que fue un Dios, el cual nosotros nos conocemos, a un Dios que llama a personas de una manera exclusiva y secreta y les da instrucciones que solo ellos pueden entender. Wow. Ahora, Hernán, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mencionaste 2 diferentes versiones para el llamamiento de Aarón. ¿Esas dos son oficial?
Las dos son oficiales, son dos libros oficiales que fueron altamente aceptados por Samuel Joaquín cuando él tomó su turno en el liderazgo de la institución. Pero si los dos son contradictorios, ¿cómo son oficial así? Pues aparentemente yo creo que antes no se la pensaban tanto en lo que estaban exponiendo porque la misma información les perjudicaba. No fue hasta que la tecnología avanzó un poco más y cuando comenzaron a ser más cuestionados, allá por los años de los 90, fue donde comenzaron a sacar del mercado y dejar de imprimir estos dos libros, llegando hasta los años del 2000, 2002, donde oficialmente comenzaron a descartar esas versiones de los libros y pidieron a otras 2 o 3 personas que comenzaran a escribir nuevamente la historia y la investigaran, hasta que ya llegó Nazón. Nazón fue el que completamente desapareció estos dos libros y comenzó a decir de que no eran oficiales y no tenían que ver nada con la iglesia. Aunque Julián Zamora todavía tiene toda su descendencia en la iglesia y son pastores, doctores en la doctrina y lo que tú quieras llamarle profetas, pero aún así, ellos lo retiraron del mercado para que los hermanos ya no pudieran leer la historia verdadera, ni pudieran cuestionar lo que viene en esos libros, de lo que vamos a hablar en un momento. ¿Nos puedes dar los títulos de esos dos libros, por favor, otra vez? Y la fecha, si la quieres ahí. Simplemente es la historia de la Iglesia a la Luz del Mundo y añadida el principio del apóstol Aarón Joaquín. Ok. Wow. Eso está interesante esto. ¿Me recuerdas de...? Hay un sitio en la internet que el pastor Gamaliel ha puesto en PDF estos dos libros gratis. ¿Sabes que gratis? Él me mandó uno, yo tengo uno de ellos. Ok, si puedes poner el link en tu video para que el público también pueda ir a ver que lo que vamos a hablar ahorita es verídico. Amén. Me recuerdo más adelantito de leerte una sección de Hechos 26 y también es cuando cuando Jesucristo llamó a Pablo, porque sí, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el llamamiento, o dicho llamamiento de la luz del mundo, pero continúe. Exactamente. Ok, entonces esa es parte del llamado donde ellos en ninguna manera ni en ninguna forma han dicho de que Cristo se le presentó para llamarlo al apostolado, un requisito indispensable para que un hombre de veras y en realidad pueda ser un servidor de Cristo o un apóstol de Jesucristo. De ahí más adelante, les quiero volver a recordar de que en la iglesia se nos enseñó de que aunque sea el 0.1% de error, esto constituye a esta organización como una mentira. Más adelante, de acuerdo al libro de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, narra donde Aarón pasó a ser parte del cuerpo ministerial de esta organización y lo mandaron, o él buscó en la posición que tenían en Guadalajara, Jalisco, donde un obispo y ojalá más adelante podamos exponer esta información más clara para que la puedan corroborar. Un obispo de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, en una conversación que teníamos, me comentó de que ellos tienen los libros de las convenciones anuales en San Luis Potosí, donde Aarón llegaba a aprender la doctrina de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, los cuales fueron instruidos por el siervo de Dios, Joseph Stewart, el cual llevó el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo a México, y que fue aprendido por Aarón yendo a estas convenciones. Y hasta el año de 1936, donde él se les reveló, porque él ya no quería ser parte de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual y se quiso separar de ellos,
por una razón que es tan triste para todos los que creíamos que era un hombre de Dios y era un hombre limpio. Cuando él tuvo relaciones sexuales con una muchacha, la dejó embarazada, tuvo de hijo un varón que le puso de nombre Abel Joaquín Abelar. La hermana Elisa, esposa de Aarón Joaquín, mandó una carta, la cual tiene el registro también la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, en donde ella se quejaba de él porque él había cometido adulterio. Y ella se puso de acuerdo con otros ministros de la iglesia que lo rodeaban a Aarón, que no les había gustado su forma de actuar, porque desde ese entonces él ya quería tomar el lugar de Cristo sobre la iglesia. Ese registro lo tiene esta organización también. De ese parteaguas en el que él cometió el adulterio, muchos ministros se le comenzaron a retirar, a los que eran muy cercanos a él, llevándolo a unos cuantos años hasta el año de 1943, en donde él decidió cortar completamente con la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, retirándose por completo. Estamos hablando, de acuerdo a la historia de la secta La Luz del Mundo, de 17 años de ministerio apostólico, entre comillas, que Aarón Joaquín había servido ya en la iglesia. Ahora sale algo, pero muy, muy, muy interesante, a lo que ningún ministro de la secta La Luz del Mundo puede dar respuesta. Anduvo predicando y bautizando a muchas personas en el nombre del Señor Jesucristo y por medio de agua. Eso anduvo haciendo desde que él se autonombró siervo de Dios. Pero da la casualidad que en el año de 1943 le surge un problema, que todos los miembros que él había bautizado habían quedado en el registro de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual como miembros de esta otra organización. Cuando él se quiso separar de ella, no le quedaba ni un miembro bajo su nombre o bajo su propio registro. Entonces se le ocurrió una idea muy tremenda, que fue, bueno, entonces, si estas personas que yo he bautizado están en el libro de esta otra organización, los voy a volver a bautizar a todos y los voy a poner en mi propio libro de registro. Fue como a él se le ocurrió que en el año de 1943-44 le pidió a toda la iglesia que se reuniera para que los iba a bautizar una vez más. Ahora les pregunto esto a todos los que creen ciegamente en el apóstol por lo que es, pero no por la doctrina. Pero a los que creen por la doctrina les voy a hacer una pregunta muy fácil. ¿Cómo es posible de que un verdadero apóstol de Jesucristo tuvo que pasar 17 años para saber cómo bautizar a sus feligreses? ¿Qué respuesta bíblica o qué cita bíblica tienen a eso? Cuando el apóstol Pablo, que era un fiero enemigo de la iglesia primitiva, en el primer momento que el Señor Jesucristo le reveló la doctrina, él mismo lo dijo: 3 años han pasado y a mí nadie me enseñó la doctrina, a mí se me reveló. Y están los testimonios en Hechos donde él se encontraba a personas y las bautizaba correctamente como Cristo le había revelado, cuando le reveló toda la doctrina y el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que a Aarón le tomó 17 años para saber cómo bautizar? ¿Cómo es posible que le tuvo que pedir a la iglesia que tuvieran sueños, que le pidieran a Dios que le revelara a la iglesia por medio de sueños para que él supiera cómo bautizar? Esa es una tragedia para una organización que se dice tener el 100% de la verdad
y el 100% de la verdadera doctrina. Pasando los años, después de que él ya se separó y organizó su propia iglesia, en el año de 1944, Maximiliano, el gobernador de Jalisco, le regala, creo que son 14 o 17 hectáreas ahí en Guadalajara, donde él fundó la hermosa provincia. Lo obtuvo de regalado, lo cual él vendió cada pedazo de terreno a sus seguidores para que se fueran a vivir ahí. Aparte de eso, él pidió un permiso a la ciudad para que le permitieran poner una muralla en toda la propiedad para que no se contaminaran del mundo. Cuando Cristo en público predicaba a miles de personas juntamente con los apóstoles y nunca los quisieron retirar de la sociedad, al contrario, ellos se metían entre la sociedad y iban a predicar en donde habían multitud o reuniones de personas. Eso es otro punto donde lleva a esta organización a ser una secta que aísla a las personas de la sociedad. Más adelante, allá al finales de los años 50, Aarón manda a llamar a su hijo Abel Joaquín Avelar a que se fuera a vivir con él ahí en la hermosa provincia, donde él lo instruye, y lo instruye muy bien, porque más adelante este otro hombre también funda otra iglesia y se autonombra apóstol de Jesucristo. Cuando llega el momento de la muerte de Aarón Joaquín, esta persona andaba teniendo relaciones con otra mujer que no era Elisa Joaquín, y fue como lo descubrieron, y el marido de esta mujer lo balaceó, y fue como él perdió la vida el 9 de junio de 1964. Otro evento trascendental para la secta La Luz del Mundo, porque en los periódicos de Guadalajara informaron cómo fue la muerte de Aarón Joaquín. Y voy a tomar este momento para exigirle un poco a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, porque ellos tienen copia de todos estos archivos, y que por amor a las almas, les pido yo también, por favor, de que también hagan pública esta información, para que todos los miembros de la secta La Luz del Mundo sepan de que están en el peor lugar para servirle a Dios. Pero aparte de eso, llega otra historia muy, muy chistosa, en la que Samuel narra cómo fue su llamado apostólico. Mire, hermano, hermano, ¿te puedo interrumpir por un segundo? Sí, claro. Mire, quiero clarificar una cosa para que me quede bien en la mente. Entonces, la idea de que Aarón anduvo con otra mujer que no es su esposa, ¿verdad? Sí. Wow, entonces esta es una práctica que ya se va hasta años, hasta atrás. No solamente es con Nazón, sino que ni Samuel. Esto es una cosa que desde el principio. Sí, claro. Fue una de las razones principales porque la que se le separaban los demás ministros, que veían la cercanía de él con las jovencitas, y aparte de que le gustaba que lo atendieran jovencitas de muy buen parecer en privado. Entonces, estas prácticas fueron las que llevaron también a que se separara el otro grupo del Buen Pastor, lo que hicieron su propia organización también en México. Se separaron por la misma razón, que a él le gustaba que todos tuvieran la vista puesta en él y no en Cristo. Wow. Y eso conllevó a que se separara otro grande grupo de ministros y de miembros y se alejaran de él. Cada vez iban recortando un grupo más selecto, a un grupo más fanático, más lavado de cerebro, para que la siguiente generación de este grupo fueran fieles creyentes de Aarón o del que sería el siguiente líder, en este caso Samuel. Ok, ¿Y esta persona, Aarón Joaquín, murió muy de repente o tuvo una muerte? No hay evidencia que murió como Samuel, por ejemplo, que estaba enfermo y que se estaba muriendo. O sea, la evidencia es que Aarón Joaquín murió muy de repente, ¿correcto?
Así es. Y llegando a este punto, quiero volverles a recordar la importancia que le daba el Señor Jesucristo a los escritos, a la documentación, a los archivos. Él quería que el mundo leyera su historia. Era muy importante para él, como lo fue para el apóstol Pedro, para el apóstol Pablo, el apóstol Santiago y todos los que mandaron sus cartas, porque para ellos era muy importante que supieran todos los hechos más importantes y trascendentales de la iglesia primitiva. Pero en el caso de la secta La Luz del Mundo es al revés. No quieren que se sepa, no quieren que nadie sepa. No documentó él de alguna enfermedad de la que padeció muchos años, no documentó la iglesia de las razones por las que murió, los resultados médicos que tuvieron. Absolutamente no se encuentra nada. Aún el periódico en el que salió la noticia, mandaron a comprar todos los periódicos para que nadie tuviera una copia de ese periódico. Pero, gracias a Dios, algunas personas sí tienen copias de esos periódicos y ojalá y muy pronto podamos tener esos periódicos en nuestras manos. Hermano, la mayoría de los periódicos los archivan en programas de computadora. ¿Usted sabe si este periódico tiene esos programas, esos periódicos en PDF disponibles al público? Es lo que estamos tratando de averiguar y ojalá, como te digo, muy pronto y tengamos una copia. Lo que sí estoy seguro es que un obispo de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual me aseguró al 100% que ellos tienen todos esos archivos en su sede central. Ok, y ese periódico documenta que el primer apóstol de la luz del mundo fue balaceado porque anduvo con la mujer, porque anduvo con la mujer de otro hombre. Wow. Así es. Ok, eso es algo que ustedes de la luz del mundo tienen que investigar. ¿Cómo se llama el periódico otra vez, hermano? El Informador, al parecer fue el periódico Informador, que es uno de los periódicos más predominantes en esas épocas, desde 1917. Y ¿me da la fecha otra vez, por favor? ¿Junio? ¿Qué? ¿Junio 10? Sí, es el 10 de junio de 1964. Ok, y ustedes lo están escuchando. Si alguien puede localizar ese periódico, ahí ustedes van a ver que se documentó que Aarón Joaquín fue balaceado por el esposo de una mujer con la cual él andaba. Y eso no son prácticas de un apóstol bendito. Ustedes de la luz del mundo han estado una mentira desde el principio. Y se me hace muy interesante la historia. Continúe, hermano, iba a continuar ahora con Samuel Joaquín. Sí, ahora vamos a analizar el llamado de Samuel Joaquín, en donde él narra 20 años después de que lo pusieron de líder de la iglesia al morir su padre. Él narra de que una madrugada, cuando él estaba de ministro en una iglesia en Veracruz, se despertó y dice que se le apareció un ángel que le dijo que lo que estaba leyendo en Apocalipsis 10, que era él, que ese ángel era él. Y eso es todo. Ese fue el llamamiento de él al apostolado. Como pueden ustedes volver a ver, no menciona ni intercedió Cristo, ni se menciona a Cristo de ninguna forma. 20 años después de él estar como líder de la secta La Luz del Mundo, él le declara a la iglesia de que así fue su llamamiento. Porque lo que pasó ese día 9 de junio y 10 de junio de 1964 fue otra historia muy completamente muy diferente. Número uno, mandaron a correr a Abel Joaquín Avelar porque de que él quedaría como líder de la iglesia porque tenía mucha mejor instrucción por parte de Aarón Joaquín que él mismo, que Samuel Joaquín. Tuvo que su hermana María Joaquín, a lo que narran algunos, le tuvo que dar una cachetada para que se animara
a pararse enfrente de la iglesia y tomar el puesto de líder de la iglesia. Fue donde dos pastores le ayudaron, uno que más adelante en contra de él. Francisco Méndez fue el que le dijo a la iglesia que Samuel era el elegido, pero da la casualidad que este hombre unos años después se salió de la organización y no querían saber absolutamente nada de él. Me pregunto yo qué cosas sabría o qué cosas vería ese día. ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo muy rápido? Estás hablando de Francisco Méndez. Yo a él lo conocí aquí en el este de Los Ángeles. Cuando se salió, él abrió una iglesia aquí en el este de Los Ángeles y yo duré muchas horas platicando con él y varios días. Y él me dio mucha información de por qué es que se salieron de ahí, que porque estaban permitiendo después que le pusieran muchos títulos a Samuel Joaquín como si fuera Dios. Entonces, cuando estás mencionando Francisco Méndez, me está recordando de muchas cosas de que me platicó, pero no me quiero desviar. Continúe, por favor, en lo que estaba diciendo. Ok, muy bien. Pues pasando los años, comienzan a salir nuevas revelaciones de que Aarón no solo tuvo a Abel Joaquín Avelar, sino que también tuvo otra hija con otra mujer fuera del matrimonio, a la cual le llamó Marta Joaquín. Pero pasaba algo muy chistoso, cómo ellos trataban de esconder estas sinvergüenzadas que ellos hacían, que él les pedía a estos hijos que tenía fuera del matrimonio que le llamaran tío, que no le dijeran papá, sino que le dijeran tío, para que cuando los hermanos de la iglesia vieran que tenía el mismo apellido, pues se despistaban porque dice, pues es el tío, mas no sabían de que eran hijos de él también. Y esta mujer, Marta Joaquín, ahora es esposa de uno de los obispos, que se llama José Guadalupe Hernández, de los de más alto rango en la iglesia, especialmente en Estados Unidos. Sabes que creo que también hablé con él. Wow. Sí. Yeah. No, pues, okay. Pues José Hernández ahora es el que dirige todos las cuentas de banco con las propiedades de los Joaquín aquí en Estados Unidos, y es una de las personas más poderosas económicamente dentro de la secta. Wow. Pero no me quiero salir del punto, quiero llegar a lo que quiero llegar, que sí, es cómo es que han sido elegidos los dirigentes de la secta La Luz del Mundo y el evangelio falso que ellos predican. Uh-huh. Para comenzar, dicen ellos que tienen revelación, y si tú les preguntas qué es lo nuevo que Dios les ha revelado, no tienen respuesta, porque no hay nada nuevo que Dios ha revelado. Dispensa, algunos de ellos dicen que... ¿Puede repetir eso otra vez si tú le preguntas qué? Sí, si tú le preguntas a algún miembro o algún ministro de la secta La Luz del Mundo que qué es lo nuevo que Dios le ha revelado a los apóstoles de La Luz del Mundo, uh-huh, no te pueden decir nada, porque todo está en las Escrituras. Todo ya está en las Sagradas Escrituras. El mismo apóstol Juan, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con él y estaba sellando el libro de las revelaciones, le dice: el que le añadiere o le quitase una tilde de este libro, sea maldito. Pero en la Iglesia de La Luz del Mundo, Nación Joaquín, y ahorita vamos a llegar a eso, ha llamado esas Sagradas Escrituras como basura, que para ellos no es nada, y tiene toda la razón, porque pues ¿qué beneficio va a tener para alguien que es contrario a Cristo? ¿Qué beneficio tiene su historia? No tiene ninguno. Para ellos es basura. Pero quiero llegar al llamamiento que es lo más horrífico, el llamamiento de Nación Joaquín. Uh-huh. Esta persona tenía un interés altísimo por el poder desde que estaba muy joven. Cuando él narra su llamamiento y dice que cayó de rodillas, que era una broma, que le estaban jugando sus hermanos, yo pienso que el apóstol Pablo, cuando vio a Cristo, no le quedó tiempo para pensar que era una broma o que era algo normal, sino que la experiencia, como la explica el apóstol Pablo, fue algo sobrenatural,
a lo que él no pudo ni controlar su propio cuerpo. Pero de acuerdo a la historieta de Nazón Joaquín, dice él que pensó que era una broma de sus hermanos, pero lo que más me llamó la atención a mí es cuando él le dice a la iglesia que le estaba pidiendo control a Dios, pero que cuando Dios le contestó, no fue Cristo, ni vio a nadie, solamente escuchó una voz que dice que es de un Dios, no sabemos cuál Dios es. O sea, no se sabe de quién es la voz. Se me cortó un poquito ahí otra vez. Ok. O sea, hermano, no se sabe de quién es la voz, ¿verdad? No se sabe ellos dicen Dios. Y hasta yo a pensar de que no nos están mintiendo, o sea, que no le están mintiendo a nadie. Fíjate, no nos dicen que Cristo se les presentó, no nos dicen que fueron llamados exclusivamente por Cristo y su poder de Cristo se manifestó en ellos. Nos están diciendo que un Dios los llamó. Fíjate, un Dios. Ellos quizás en su mente saben que Dios fue el que los llamó, pero no se lo revela. Wow. Es diferente que los apóstoles de la Biblia fueron llamados por Cristo y enviados a su ministro. Completamente diferente. Sí. Y fíjate lo que dice él. Y primero, a ver si me ayudas un poco, porque a veces te me olvidan las citas bíblicas. Okay. Cuando el Señor Jesucristo mató a los discípulos que lo fueran a esperar a una casa en Jerusalén, donde se iba a manifestar el Consolador, dice que cuando se manifestó fue el Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando Él derramó el Espíritu Santo sobre aquella casa, la derramó para que estuviera permanente y para siempre sobre la faz de la tierra. Pero ninguno de los apóstoles primitivos dijeron, yo soy el Consolador, porque sería una enorme blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ya que hemos hablado de este pasaje, fíjate lo que dice Nazón. Dice Nazón que le dijo, consuélame, Señor. Y dice que ese Dios, no sabemos cuál Dios fue, y le dijo, ¿por qué me pides consuelo si tú serás el consolador de este pueblo? Fíjate el lugar que está usurpando este hombre, el lugar del Espíritu Santo. Sí. En ese momento él le declara a la iglesia que él es el consolador, que ya no es el Espíritu Santo, ni es Dios ni Cristo, sino que es él, un hombre de carne y hueso. Wow. Y Jesús sí dijo en Juan 16, si me recuerdo bien, que él les iba a enviar a otro consolador. Y sí, como usted dice, es el Espíritu Santo. Pero Nazón está usando la posición del consolador. Han quitado el Espíritu Santo. Wow. Desde ese momento yo sentí que él se comenzó a echar muchas cuentas en contra de Dios, del Dios verdadero, el Padre del Señor Jesucristo. Pero donde yo sentí la decepción más grande y completa por parte de esta secta y su líder fue meses después, en donde él se presenta. Fíjate, estos meses de diciembre del 2014, enero, febrero, marzo del 2015, comienza a mandar muchas cartas en donde él pedía que se usara sus iniciales en todos los templos, en las bancas, en los inarios, en las chalinas, y que su nombre tenía que ser el estandarte de la iglesia. En los primeros meses, fíjate las órdenes que toma a su mando. Manda una carta con un sello enorme que llevaba sus iniciales, y en esa carta le manda pedir a todo el cuerpo ministerial en la iglesia que sus iniciales con ese sello sería el estandarte de la iglesia. O sea que su nombre representaría la iglesia, y que su nombre lo pusieran en los inarios, las Biblias, enfrente de los templos, en el altar del templo, en las bancas del templo, en las paredes del templo, aún quitando
el sagrado nombre del Señor Jesucristo, de que todavía en algunos templos de la secta de la luz del mundo se utilizaba santidad a Jesucristo o santidad a Jehová. Mandó a quitar santidad a Jesucristo y mandó a poner su sello JG en todos los templos de la organización. Oh, wow. Después de eso pasan unos cuantos meses y pasa lo más terrorífico que un humano puede hacer en contra de Dios. Todavía nosotros pensábamos, Luis Carlos Reyes, que llegábamos a esos templos a adorar a Dios. Llegábamos, nos hincábamos, agradecíamos a Dios por nuestro día, por nuestro trabajo, por la salud de nuestros hijos, y llevábamos a cabo un culto de 1 hora de adoración a Dios. Fíjate, en nuestro pensamiento, ¿verdad? Que quizás estábamos mal también por andar haciendo de caso a un hombre contrario a Jesucristo. Pero por lo menos todavía se pensaba que pasábamos 1 hora adorando a Dios y a su Hijo Jesucristo. Viene Nazón y se levanta en una iglesia ahí en el sur de México y le dice a la iglesia: ahora les voy a enseñar una nueva enseñanza. Vamos nosotros a adorar a Dios al final de nuestras reuniones. Ya no se iba a adorar a Dios toda la hora de la reunión, ya no. Ahora se iba a adorar a Dios en la última oración, allá donde uno ya se quiere salir del templo, donde ya estás cansado, tienes sueño, ya no quieres estar ahí. Y en esa última oración se va a adorar a Dios en estos últimos 3 minutos del culto. Wow. Creo que ese desafío que le hizo Nazón a Dios y a su Hijo Jesucristo no iba a pasar por alto. De ahí en adelante, lamentablemente, la mayoría de la secta de la luz del mundo, fíjate cómo se paraban a llevar sus oraciones. Desde que comenzaba el culto, la oración, lo primero era: vamos a orar, porque si hemos llegado aquí, es por Nazón Joaquín. Si tenemos vida, es por Nazón Joaquín. Si comemos el día de hoy, es por Nazón Joaquín. Todo lo que tenemos es por Nazón Joaquín. Hagamos nuestra oración. Wow. Imagínate, sí, pues, estarle metiendo a la mente de miles de niños esa acción mañana y tarde, todos los días, mañana y tarde, todos los días. Todo lo que tenemos es por Nazón. Si tenemos vida es por Nazón. Si tenemos fuerzas es por Nazón. Y allá el último, después de la hora de darle toda la honra y gloria al apóstol Nazón, ya que ya nos vamos a adorar a Dios. Y como te vuelvo a repetir, no sabemos a qué Dios es que Nazón, Samuel y Aarón se deben. Hasta el día de hoy no sabemos. Ellos mencionan un Dios, pero yo estoy certero el día de hoy que Dios me ha abierto y me ha quitado la venda de mis ojos, que están lejísimos del Dios verdadero y de su Hijo amado Jesucristo. Wow, eso está feo. Con razón Dios está enojado con esta secta. Han quitado a Jesús, ya no adoran a Dios, lo pusieron hasta los últimos, los sobrepedazos de los leftovers. ¿Cómo se dice leftovers en español? Sí, los desperdicios del plato. Fíjate cómo utilizó su narrativa. ¿Te acuerdas cuando aquella mujer extranjera iba siguiendo al Señor Jesucristo y le decía: Señor, sana a mi hijo? Y le lloraba y le gritaba, y los apóstoles le decían: Señor, ya corre esta mujer. Y el Señor se volteó y le dijo a esta mujer: el pan es para los hijos. Y se volteó. La verdad no recuerdo completamente lo que le dijo, pero lo que sigue es lo más importante. Ella le siguió suplicando, le siguió rogando y le dijo: Señor,
aunque sea las migajas, como el perrillo que come de la mesa de su señor, así quiero que me veas. Me recordó a mí cuando Nazón dijo, allá las migajas, vamos a adorar a Dios. Allá al último, vamos a adorar a Dios. Allá a los 3 minutos, vamos a adorar a Dios, pero lo demás es para mí. Yo creo y razono de que Dios permite que hayan todos tipos de religiones y sectas en el mundo, porque de todo aprenden. Pero creo que hay un momento en el que cualquier hombre le hace la guerra a Dios de la forma de que se la hizo Nazón, y Dios ya no les permite. Mira, tengo una pregunta. Estoy pensando en lo que estás diciendo. Hicieron la oración a Dios hasta el final, ¿verdad? Los últimos 3 minutos. Así es. Y cuando oran a Dios, oran de rodillas, ¿correcto? Sí. ¿Ellos oraban en sus rodillas antes de esa adoración a Dios en alguna otra parte del servicio desde el principio? Sí, desde el principio. Todas son de rodillas. Espera un momentito. Si solamente se adora a Dios de rodillas, si solamente adoraban a Dios a los últimos 3 minutos, ¿a quién le estaban adorando el resto del servicio en rodillas? Pues estábamos de rodillas enfrente del nombre Nazón Joaquín García, enfrente del templo, de todos los templos de la luz del mundo. A eso nos estábamos arrodillando. Entonces no estaban adorando a Dios, estaban adorando a Nazón. Exactamente. Oh my goodness. Pónganse a pensar por qué es que Nazón movió a adorar a Dios a los últimos 3 minutos. Porque él quería todo el tiempo para él. Y si ustedes estaban de rodillas antes de Nazón, y si solamente oraban a Dios los últimos 3 minutos, entonces ¿a quién se le estaban arrodillando el resto del tiempo? ¿Saben a quién? Sí, a Nazón. A Nazón, al Satanás. Para ser más claros, sí, estábamos arrodillándonos delante de Satanás. Amén. Es el diablo, es el anticristo. Y fíjate que hay algo muy curioso, que muchos hermanos se escandalizaron cuando comenzaron a poner el sello enorme frente de las iglesias. Pero el lavado de cerebro es tan extremo en la secta de la luz del mundo, que día y noche, te buscan textos bíblicos de allá del Antiguo Testamento, donde no tienen nada que ver con la gracia y con el Señor Jesucristo, y te dicen, no, es que al rey David se le arrodillaban, el rey David tenía más mujer, el rey David aún le robó a la mujer y Dios le perdonó. Fíjate cómo utilizan vilmente, porque es vilmente usar para personas que no tienen mucho conocimiento, y usar la historia del rey David para utilizarla y esconder las fechorías que antes no son. Sí, pero la gran diferencia es que ellos no oraban a David. Como yo entiendo, cuando estaban en el servicio, no me refiero a los últimos 3 minutos, sí oraban la luz del mundo de rodillas. Sí oraban. Así es. ¿A quién le estaban adorando y orando? ¿A quién le están orando? Le estaban orando a un hombre, a Nazón Joaquín. Eso es blasfemia. Con razón Dios está enojado. Con razón. Así es. Sacaron a su hijo y pusieron a este anticristo. Y esto, wow, esto está muy... Wow, a mí también me hace enojar más pensando esto. Y fíjense cómo se metió. Cambió todo, puso las iniciales de Nazón Joaquín García. Hermano, y usted es creyente ahora, ¿verdad? Usted cree en Jesucristo como su Salvador, ¿correcto? Como el único y suficiente Salvador para mi vida y para mi alma. Amén, amén. Hermano, le quería preguntar, esta persona, Abel y su half-sister, su otra hermana que tiene, ¿todavía están vivos? Abel Joaquín Avelar murió en el año 2012. Pero sus hijos, que también son, uno de ellos, el más renombrado es Pablo Joaquín, sigue dirigiendo la iglesia que su padre también fundó, allá en México. Oh, ¿él no se considera apóstol? Fíjate que no, creo que no. Creo que ellos ya tienen una mesa directiva, pero
hasta donde yo sé, no se llaman apóstoles ellos. ¿Y los miembros de la Luz del Mundo saben que Aarón Joaquín anduvo con otras mujeres que no fue su esposa? No, y es que mira, eso es, por eso es la razón de que yo quería hablar contigo y que esto se hiciera público, porque esta historia se ha escondido por muchos años, y los más fanáticos y peores personas que están ahí en la hermosa provincia saben esta historia, y ellos la esconden para proteger todas las maldades que han hecho estas personas. No entiendo por cómo. Ahí está Marta Joaquín. Marta Joaquín aquí en Estados Unidos, y si alguien se le acerca, yo le digo al miembro de la iglesia que le diga, oye, ¿quién es su papá? ¿O quién fue su papá? A ver qué le va a contestar, porque es Aarón Joaquín. Y aquí está en una de las iglesias más grandes ahí en el este de Los Ángeles. Cualquiera se le puede acercar y preguntarle si tiene el valor. Dice, oye, hermana Marta, ¿y cuánto están diciendo que era el hermano Aarón? ¿Alguna respuesta le da? Uf. Pero ¿por qué los esconden sabiendo que es una mentira? ¿Por qué los esconden? ¿Por qué quedarse en una mentira si saben que es una mentira? Pues es que yo creo que ellos están fundados en una mentira. No creo, lo sé. Y como cualquier otra persona diabólica, vive en una mentira, respira una mentira, todo lo que habla es una mentira. Y llega un momento, yo sé que esto tú lo sabes muy bien, de que los creyentes ya no saben distinguir en lo que es una verdad y lo que es una mentira. Sí. Amén. Mira, te quisiera leer, si ya terminaste, me gustó mucho lo que presentaste, mucha información muy buena, y lo voy a seguir investigando. Te quisiera leer una sección de texto de Hechos 26, porque hay personas que me dicen que Jesucristo no llamó a Pablo personalmente, que no lo conocía. Y quiero refutar eso porque se lo voy a leer de la Biblia, ¿ok? Así, muy bien. Ok, entonces quisiera que voltearan sus Biblias para Hechos 26. Y de hecho se me hace interesante porque estaba hablando con un miembro de la Luz del Mundo de esto hace unas horas. En Hechos capítulo 26 del verso 12 al 18 dice así, y está hablando aquí Pablo, dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Iban personas con él. Verso 14. Así es. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Ok, aquí quiero que pongan atención. Alguien le está hablando a Pablo. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Y quiero que pongan atención aquí. Lo llamó por nombre. Así que se dirigía específicamente a Saulo o a Pablo. ¿Por qué me persigues? Es una pregunta. Dura cosa te es dar cosas contra el agujín. Verso 15. Y entonces dije, aquí pongan atención porque ahora Pablo está hablando. Pablo tiene una conversación con esta persona y no está hablando con sí mismo. Pablo está hablando con alguien. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, aquí se ve una conversación, yo soy Jesús. Aquí se identifica la persona que habló con Pablo, a quien tú persigues. Esta persona que se apareció a Pablo dijo que es el mismo Jesús. Y desde este momento Pablo comenzó a conocer a Jesús. En el verso 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Aquí Jesús ordena a Pablo que haga algo. Pongan atención. Y continúa Jesús, dice, porque para esto he aparecido a ti. Ojo, mucha atención aquí. Jesús mismo dice que él se apareció a Pablo. Y luego dice, ajá, ¿dónde hizo esto Jesús con Aarón, Samuel o Nazón? En ningún lugar. Dice, bueno, pues dice aquí Jesús, porque para esto he aparecido a ti,
Y Jesús no mintió, nunca miente Jesús. Jesús dijo que él se le apareció a Pablo para ponerte por ministro. Pongan mucha atención. Para ponerte por ministro. Aquí es donde Jesús mismo directamente llama a Pablo para que sea su ministro. Ahí lo ven. Y luego dice, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me... ¿Cómo dice aquí? A ver, un momentito. Ok. Y de aquellas en que me aparecí a ti. Fíjese, aquí dice otra vez. Por si tienen dudas que Jesús mismo apareció, lo repite. Aquí en el verso 16 dice que se le apareció 2 veces. No dice que no, solamente había una voz, que se movió un ladrillo. No, se le apareció Jesús. Y Jesús dijo que se le apareció. Y en el verso 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo recibe sus órdenes y misión por Jesús mismo. Ya me lo termino, verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pongan mucha atención. Jesús mismo le dice cómo es que van a tener sus pecados perdonados. Dijo que para que reciban por la fe en Jesús, no en el apóstol. Dijo que para que reciban por la fe en Jesús el perdón de pecados. Bueno, yo le hago la pregunta a esto a los miembros de la Luz del Mundo. ¿Conoció Pablo a Jesús y tuvo una conversación con él personalmente? ¿Sí o no? Claro que sí. Así es. Y tristemente te voy a decir cuál es la respuesta. Uh-huh. Y es algo muy, pero muy triste. Uh-huh. La respuesta de ellos es, ¿quién eres tú para cuestionar cómo Dios hace las cosas? Si Dios no quiso que Cristo lo llamara y Él lo quiso llamar personalmente a los 3 apóstoles, ¿y a ti qué es lo que Dios quiere hacer? Dios puede hacer lo que Él quiera. Claro. De acuerdo a su propia interpretación, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios ordenó a su Hijo para que Él seleccionara a los que iban a servirle para el apostolado, para llevar el mensaje de la salvación. Pero esa es la respuesta de ellos. Sí. Dios así lo quiso. Dios quiso llamarlos a ellos directamente y no quiso que Jesucristo los llamara. Sí, pero esa es la falacia de la presuposición el círculo vicioso. Presuponen lo que todavía tienen que probar. Y además, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Seríamos tontos rechazar algo que es inspirado por Dios. Fíjense, toda escritura es inspirada por Dios. Y si ellos dicen que no les importa la escritura, están diciendo, yo no quiero algo que es inspirado por Dios. Esa es una total estupidez. Entonces, y también en Hechos 17, hermano, cuando vinieron los apóstoles, cuando hablaban con las personas, no dijeron, ay, te voy a aceptar todo lo que dices. No, en Berea dice que escudriñaron las escrituras diariamente para ver si lo que decía estaba de acuerdo. Entonces, ellos usaron las escrituras. Entonces ellos pueden decir lo que quieran, pero el punto es que no es bíblico. No es bíblico. Entonces tiene ese problema. Quisiera terminar con esta última parte porque mi teléfono está a punto de acabarse la batería. Uh-huh. Quisiera mencionar esto que todos lo oyeron, los de la secta de la Luz del Mundo. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, el primer mandamiento era que predicaran a Cristo y que los que creyeran iban a creer en el Señor Jesucristo. En el año 2015, Nazón Joaquín instituyó los batallones, estos jóvenes y señoritas que él quería mandar a mundo. Y me recuerdo unas palabras tan tristes donde él le encomienda a todos esos jóvenes y les dice, ya no quiero que cuando vayan a tocar puerta por puerta les digan, vengo a predicar a Cristo, vengo a predicarles a Dios. No, dice, quiero que lo primero que le digan es, a mí me ha mandado San Joaquín a predicar, para que aceptaran a San Joaquín. Eso le dijo a todos los obreros y a todos los evangelistas como batallones, como le llamó, para que fueran a tocar por puerta
profeta, y que el primero que tenía que decir era que enviaba por Naasón Joaquín. Se le está yendo la voz, hermano, pero creo que está diciendo que Naasón Joaquín no les dijo que dijeran que vinieran como representantes de Jesucristo, sino que dijeran que a mí me ha enviado Naasón Joaquín. ¿Es lo que está diciendo? Exactamente, así es. Oh, my goodness. Y eso está en récord, todos lo saben. No me dejen mentir, los que de veras han puesto todo lo que estoy diciendo hasta este momento es verídico. Wow, mire hermano, llegamos a una hora, se me hizo muy interesante lo que dijo. Yo sé que a muchas personas le va a ser muy interesante la historia que nos dijo. ¿Por qué no trata de conseguir las imágenes de ese periódico? Y podemos hacer otro video ya después de que lo consigamos para que las personas vean que el apóstol de la luz del mundo, el primer apóstol, murió por balazos porque andaba con otra mujer. Y eso Así es. Eso indica que no es una persona bendita, libre de pecado, como les han mentido en la secta de la luz del mundo. Pues vamos a pedirle a Dios que mueva los corazones de las personas que tienen copia de estos periódicos para que nos los hagan llegar, y también que se puedan presentar al público como a los miembros de la secta de la luz del mundo. Y que lo hagan por misericordia de las personas que están involucradas en esta secta. Que lo hagan que así sea. Sí, que lo hagan por ellos, porque hay muchas muy buenas personas en esta secta que aman a Dios Así es. y los están engañando. Háganlos por la humanidad, por misericordia de esas personas que le están robando todo su dinero. Tengan corazón, háganlo por ellos. Y ojalá, hermano, usted pueda compartir este video con las personas que están apoderados de esos documentos, ¿ok? Así lo haré. Ok, hermano, entonces, no sé si tiene algo más que quiera añadir. No, es de que yo invito a todos los miembros de la organización La Luz del Mundo, yo los invito a que le pidan a Dios de corazón. Yo sé que para ustedes esto se les va a ser ilógico, porque ustedes dicen, no, si nosotros ya tenemos a Dios, ya tenemos al apóstol, pero debe llegar un momento en el que sientas en tu corazón de que cuando entras a un templo y lo ves lleno de sellos de un nombre de un hombre, que se quitó el nombre del Señor Jesucristo de los templos, que se dejó de adorar a Dios toda la hora y que se presentó hasta allá al último, como dijo el pastor Antonio Adán, ahora tenemos a Jesucristo en la suela de nuestros zapatos y hasta bailamos un jarabe zapatillo encima de él, porque ya tenemos al apóstol más arriba que a Dios y que a Jesucristo. Esto se lo dijo el hermano Antonio Adán. Recuérdenlo, un santo, que nosotros hemos escuchado muchas veces lo bonito que defiende el evangelio del Señor Jesucristo. Así es que abran su corazón y Dios nos va a ayudar. Yo conozco, ya son miles los que se han salido y que ahora son libres de pecar del enemigo y ahora pueden vivir en paz, libertad, sirviéndome únicamente al Dios verdadero y a su Hijo amado Jesucristo. Amén, hermano. Muchas gracias por compartir esto. Y sí, son miles que han salido ya, porque se han contactado muchísimos. No me puedo ni recordar todos los nombres. Perdón por eso. Bueno, también les quiero decir a las personas que si les gusta este canal, que se suscriban a este canal, denle un like. Y también me pueden seguir en Twitter. Y voy a poner la información abajo de la pantalla, porque a veces doy información que sale de las cortes o cuando me llega mi información a la última hora. Ok, hermano, muchas gracias, y a ver si podemos hacer otro video ya que localicemos esos documentos para mostrarlos en la pantalla, ¿ok? Así sea. Ok, y si alguien que está escuchando tiene estos documentos o tiene acceso, por favor, contáctenme. Si tienen alguna imagen de eso o los tienen en su mano, por favor contáctenme a luiscerreyes440hp@yahoo.com. Ok, hermano, que Dios me lo bendiga, pues, y muchas gracias. Igualmente, Dios lo bendiga. Amén, hermano.